Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en esa sintonía con Dios, retomando todo ese espíritu de seguimiento del Señor, de dejarnos sorprender cada vez más y por supuesto dejándonos eh, que nos llene Él de su pensamiento, de sus palabras y que sean esas amelas que nosotros podamos pronunciar. Vamos a meditar para ese día del Señor, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, porque allí tenía que padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pero se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permitas, Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre ustedes, entre ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy consideramos que ver a Jesús y seguirle requiere tener una obediencia madura, que nos permita escuchar y ser responsable, o sea, ser capaces de responder. Y eso solo es posible en las personas que verdaderamente se han liberado de los caprichos infantiles y de las pasiones. Es por eso que Jesús, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Escuchar y responder a la llamada de Dios en nuestra vida cotidiana significa ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos. Oiga, de nosotros mismos y de servir a los demás. Un ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo de la vida familiar, donde los papás, los padres, nuestros papás, se entregan total, de una manera generosamente para el bienestar de la familia. Quizás hasta el punto de olvidarse ellos mismos. Sí, porque ellos procuran actuar así para que sus hijos estén bien preparados, para que tengan un mejor futuro, para que tal vez no pasen lo que ellos tuvieron que pasar. Y los papás hacen eso. Los papás es capaz de dejar de comer por darle comida a los hijos. De no estrenar para que los hijos estrenen, estén bien, estén cómodos. De no comprarse una camisa para tenerle los útiles a los hijos. Bueno, ahorita no están estudiando así, pero que al menos para que tenga con qué pagar el internet y estudie virtualmente. Las guías para que trabaje. Son cosas que dejan de ser sí mismo por servirle a los demás, en ese caso los hijos. Oiga, con su mejor buena voluntad no le cabe en la cabeza que el amor de Jesús por su pueblo, su enfrentamiento con las autoridades religiosas, sus denuncias contra la injusticia, su ponerse de parte de los débiles, le lleven al fracaso y a la cruz. Ese es Pedro. Y es por eso que trata de corregir y de marcarle el camino a Jesús, ponerse por delante. Cuando lo suyo es seguirle, es ir detrás de él. La cruz de la que habla Jesús, la suya y la nuestra también, será la consecuencia de vivir con ardor y entrega a la palabra de Dios. No necesitamos buscarla, nos la echarán encima. Fue la experiencia de Jeremías, de los profetas, y también será la de Jesús y la que de cada uno de nosotros los que nos seguimos. Pretender contestar y contentar también, porque a veces
A veces pretendemos contentar a la gente y pretender también huir de los conflictos, pretender autoafirmarnos en nosotros mismos, en nuestros intereses, pretender poner a salvo la propia vida siendo infieles al amor primero de Dios, significa perderse. Y es por eso que dice Jesús, piensan como los hombres, no como Dios. Y lo que Satanás procura es sacarnos de nuestro camino, de nuestra entrega, de nuestra coherencia, para que nos perdamos. Mejor dejarnos seducir por la palabra de Dios, por su proyecto. Y es mucho lo que saldremos ganando, aunque duela, y siempre volviendo al amor primero. Es evidente como hoy contemplamos a Pedro, que es figura emblemática y gran testimonio y maestro de la fe, también como hombre de carne y huesos, con virtudes y con debilidades, como cada uno de nosotros. Y hemos de agradecer a los evangelistas que nos hayan presentado la personalidad de los primeros seguidores de Jesús con realismo, tal y como fueron. Pedro, quien hace una excelente confesión de fe, como lo escuchamos en el domingo pasado, y merece un gran elogio de parte de Jesús. Dichoso tú, Pedro. Y la promesa de la autoridad máxima dentro de la iglesia, te daré las llaves de la iglesia. Y es ese mismo Pedro quien recibe también del maestro una severa amonestación. Porque en el camino de la fe todavía le queda mucho por aprender. Y Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Piensas como los hombres y no como Dios. Escuchar la amonestación de Jesús a Pedro es un buen motivo para hacer un examen de conciencia acerca de nuestro ser de cristianos. Oiga, preguntémonos si somos de verdad fieles a la enseñanza de Jesucristo, hasta el punto de pensar realmente como Dios. O más bien nos amoldamos a la manera de pensar y a los criterios de este mundo. Sería bueno hacernos un examen, un análisis con esa pregunta. Porque no es de esconder que a lo largo de la historia, los hijos de la iglesia hemos caído en la tentación de pensar según el mundo, de apoyarnos en las riquezas materiales, de buscar con afán el poder político o el prestigio social. Y a veces nos mueven más los intereses mundanos que el espíritu del Evangelio. Y ante estos hechos, si nos vuelve a plantear la pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿De qué? ¿De qué? Y después de haber puesto las cosas en claro, Jesús enseña qué quiere decir pensar como Dios. Amar con todo lo que eso compromete, ¿no? Con todo lo que eso comporta de renunciar incluso a uno mismo por el bien del prójimo. Por eso, el seguimiento de Cristo pasa por la cruz. Es un seguimiento entrañable, porque con la presencia de un amigo, de un capitán tan bueno como es Jesucristo, que se ha puesto en la vanguardia de los sufrimientos, de las crisis, de los problemas que podemos experimentar, se puede sufrir todo. Pero Él nos ayuda, Él nos anima y nunca falla. Es un verdadero amigo. Pidámosle al Señor hoy que en medio de nuestra vida podamos descubrir que primero es Él, que primero es su palabra, que primero son sus obras, antes que las cosas que nos ofrece el mundo. Que Él nos regale su bendición, que sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.